Hola hermanos, el día de hoy, 27 de agosto del 2025, pues es miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos la memoria obligatoria de Santa Mónica. Mañana vamos a celebrar a San Agustín. Se le pone Santa Mónica de Hipona, pero realmente ya no era de Hipona. El que va a ser obispo de Hipona va a ser Agustín, pero ella era de Tagaste. Esto es en Argelia, ¿no? En lo que hoy en día sería Argelia. Debe haber nacido alrededor del año 300, unos dicen 331, otros dicen 332, digo, para que no nos vayamos a confundir. Su familia era cristiana, fue educada efectivamente en la vida cristiana. De hecho, la que se encargó de la educación de ella fue una criada que era cristiana. Y se casó con un tal Patricio, que era ya una persona mucho mayor que ella, que tenía el título de decurión, es decir, era miembro del Senado, o sea, de una ciudad imperial, ¿no? Eso evidentemente era de Tagaste, ¿no? Y bueno, el tema es que este Patricio era terrible, 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 de un muy mal temperamento, y además, pues lamentablemente era un poco disoluto. Y bueno, lo que pasa es que ella, pues mantuvo, dijo, era una teoría un poco simpática la de ella, ¿no? Que es para una pelea se ocupan dos, y ella no iba a pelear, y entonces de esa manera se fue ganando, fíjense, el respeto de su marido, y realmente con su generosidad y todo, le aguantó de todo, digan, porque era adúltero, impulsivo, pero ya les digo. Y un detalle muy importante es que ella se hizo muy amiga de la suegra, y entonces gracias a eso, y no a la suegra únicamente, pero gracias a su buen temperamento, ella va a lograr la conversión de su marido y él va a morir en la fe. Pero bueno, de hecho, va a morir muy poquito después de su conversión. Ella tuvo tres hijos, ¿ok? Que sabemos, evidentemente, a Agustín en Navigio. La hermana, la mujer, murió muy pronto. Algunas le han puesto, le han llamado, hay dos nombres que se le dan. Uno les dice que se llamaba Melania y otros dicen que se llamaba Perpetua, pero realmente no lo sabemos. Empezó a formar a Agustín en la fe. De Agustín vamos a hablar mañana, ¿no? Y fíjense un detalle, que ella pidió porque resulta ser que estuvo muy enfermo y pues había que administrarle el bautismo casi en peligro de muerte, ¿no? Y de hecho hasta Patricio se lo había autorizado, pero pues se recuperó gracias a las oraciones y todo, y entonces ya ahí murió, nada de bautismo para él. Bueno, resulta ser que en algún momento fue dura la manera de tratar a Agustín, porque Agustín era un poquito, llamémosle, giróvago, era un vago, y nada, le cerró la puerta, allá lo dejó afuera. Sí, ya les digo, cuando ya tenía 17 años, Agustín lo envían a estudiar a Cartago, ahí fue cuando muere Patricio, y entonces ella se da cuenta, ¿no? De que los pecados gravísimos que estaba, acuérdense que San Agustín tuvo sus amoríos, ¿no? Porque tuvo un hijo que se llamaba Adeodato, fue bautizado como Adeodato. Bueno, y el tema con él es que lamentablemente en su búsqueda de la verdad termina cayendo en el maniqueísmo. Y eso, evidentemente, a la mamá le golpeó muchísimo. Y entonces empieza a seguirlo. Se va hasta Roma, la engañó, ¿eh? La engañó, le dijo que se subió al barco en el momento en el que ella estaba en otra cosa y sencillamente ella llegó hasta allá, luego se va para Milán, allá en Milán pues entra en juego San Ambrosio, que escuchándolo predicar Ambrosio, entonces Agustín le da un vuelco a la vida, insisto, hablaremos de Agustín mañana, y bueno, finalmente, después de tantas lágrimas, el hijo llega a la fe. Y entonces Ambrosio bautiza a Agustín y a Deodato, y cuando van de regreso, imagínense ustedes, Agustín ya tenía 28 años, más o menos, debe haber tenido 28 años en ese momento. Y cuando iban de regreso para Tagaste, estando en Ostia, el puerto de Roma, no esperando un barco para ir hasta allá, pues entonces ella muere. Ahí hay varios elementos, ¿no? Porque resulta ser que según lo que relatan las confesiones, ya saben, el libro de San Agustín, uno, el más famoso, tal vez junto con el de Civitate Dei, el de la ciudad de Dios,
pues resulta ser que ella dialogaban, eso es lo que cuenta Agustín, de cosas profundas, ¿no? De cosas muy bellas. Parece ser que ella tuvo éxtasis, tuvo momentos místicos muy particulares. Pero, claro, le decía a Agustín, le decía a Agustín, ya para mí la vida no tiene ningún sentido. Viéndote a ti cristiano, con eso me basta. Y ahí murió. Bueno, fue enterrada en un primer lugar en la iglesia de Santa Aurea y luego, a petición de uno de los papas, fue trasladada a la Basílica de San Agustín, que está ahí en Roma, ¿no? Es visitada, ahí están las reliquias de ella y pues el Papa Francisco, recuerdo esas imágenes de haberlo visto a él orando delante de Santa Mónica, es el Papa Martín V, que en el siglo XV pidió ese traslado y ahí están las reliquias en la Basílica de San Agustín. Pues para que vean ustedes, ¿no? Esa basílica queda en el centro de Roma, es decir, es un lugar bastante céntrico y hay que ir, pues los que puedan en algún momento, pues yo se los recomiendo. Además, recuerden que hay que pedir por el Papa León, ¿no? Porque él es agustino, es el primer Papa agustino de la historia. Bueno, vamos a las lecturas. Seguimos en la primera a los tesalonicenses. Ahora es capítulo segundo, versículos del 9 al 13. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes los hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, tres elementos de lo que nos dice esta palabra. Sigue Pablo insistiendo en el hecho de la manera como él procedió, que no andaba de aquello por afán de codicia, ¿se acuerdan, no? De lo que decíamos ayer, no por figurar, no por el aplauso, bueno, muy bien. Todo era siguiendo lo que Dios le pedía, lo que Dios pide. Y entonces aquí lo vuelve a insistir. Y él trabajó con sus manos, dice Pablo, para no serle gravoso, para no ser una carga para nadie. Lo que hemos hecho es predicarles el Evangelio, pero no hemos sido una carga para nadie. Segundo elemento, me fascina, oigan, a mí me parece que para hacer un examen de conciencia de nosotros, los ministros de la iglesia, los predicadores, los catequistas, esto queda bien. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma santa, justa e irreprochable como nos hemos comportado, nos hemos portado delante de ustedes. Fíjense, santa, justa e irreprochable. Creo que en esto ustedes dirán, padre, pero eso podrían terminar siendo hasta sinónimos. Sí, sí, es muy probable. Pero en el fondo están diciendo la conducta que debe seguir un predicador, un misionero, un sacerdote, insisto, un catequista, que debe seguirlo todo el mundo, ¿no? Pero el que está al frente tiene mayor responsabilidad. Y por eso, si ayer se comparaba con una madre, porque estaría dispuesto a dar la vida por estos hijitos, ahora se compara con un padre. El tercer elemento me parece que, bueno, porque con palabras suaves, pero también palabras enérgicas, con fuerza, no, educar. Sí, claro, yo siempre le digo a la gente que por cada cucharada de limón son dos de azúcar, sobre todo los padres de familia. Bueno, entonces aquí enérgico, sí, pero al mismo tiempo tierno, no suave, muy bien. Y claro, al final de todo esto es lo que a mí me parece la conclusión bella de este párrafo, está en que la palabra de Dios es palabra de Dios. Pablo, ustedes la recibieron, la aceptaron como palabra no humana, sino como palabra de Dios. Ustedes dirán, esto no es, sí, pero tiene mucha importancia, porque miren, no nos predicamos a nosotros mismos. Ese es el tema. No hay que hacerlo. No digo que no lo hagamos, muchas veces lo hacemos. ¿Ya? Y de hecho, fíjense, el que habla tanto de sí mismo y tanta palabrería, vean, no sea que está ocultando algo. ¿Ya? Es mejor hablar con las acciones, ¿no? Eso es el reclamo del Evangelio del día de hoy. Seguimos con los ayes, ya. Mateo capítulo 23, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminen ustedes de hacer lo que sus padres completaron. Claro, está hablando de su martirio, está hablando de su muerte, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero bien, entonces, los dos ayes que están en este caso, ¿no? Que al final terminan siendo toda una, ¿cómo le diría? Más que una catequesis o una oportunidad para que nos demos cuenta si realmente nosotros no andaremos también de una manera, digo, similar de alguna forma. Entonces, ya con esto terminamos el capítulo, de hecho, terminamos de leer el capítulo 23, terminan los 7 improperios, ya mañana creo que leemos el capítulo 24. Pero bueno, de Mateo. Entonces, fíjense hacia dónde apuntan estos ayes, porque esto es fundamental. Dos elementos, son dos ayes también, ¿no? Ay de ustedes, escribe, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Los que conocen las tumbas de los judíos saben que las tumbas de los judíos, lo que hay en las tumbas de los judíos, lo que ponen, nosotros ponemos flores, ¿no? Pero los judíos lo que ponen son piedras. ¿Ya? De hecho, así en las películas a veces no sale eso, cómo se descubre que aquel que andaba actuando decía que era judío, no es judío, porque efectivamente los judíos lo que hacen es esto. Y entonces, volvemos con este guay, ¿ya? Que se parecen a los sepulcros, ser semejante, paromoisete, es decir, son apariencia, pura apariencia, porque son sencillamente de estos tafois pintados, pues, pintados con cal, encalados sería más o menos, sepulcros blanqueados. Bueno, en el fondo los judíos lo hacían para que se distinguiera que ahí había un sepulcro, porque usted no se puede parar en un sepulcro porque se vuelve impuro, ¿no? Y de hecho, fíjense que realmente son, que por fuera parecen hermosos, hora y hoy, dice, son muy bonitos, son muy bellos, esa apariencia, pero por dentro, pues, ¿se acuerdan de la palabra que les explicaba ayer? Acatarsia, cataris, cataris, caris, cataris es pureza, acataris significa impuro, significa la corrupción interior, lo que la persona por dentro realmente es, porque por fuera puede haber mucho disfraz, puede mucha apariencia, ¿no? Pero por dentro hay mucha podredumbre. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Además, si lo vemos, el tema este de que el sepulcro debía ser pintado de blanco para que se notara, hay gente que es igual. O sea, podemos ser ustedes y yo, ¿no? Personas que nos gusta aparentar lo que no somos. Porque, ya, insisto, tenemos miedo de que si nos llegan a conocer como lo que realmente somos, nos vayan a rechazar. Y por eso por fuera parecen justos, rectos, acuérdense el dique hoy, dique, ya es la justicia, y entonces fingen, son hipócritas, y eso es lo que pasa. Y por eso les falta, ¿ya? Porque por dentro están llenos, fíjense, aquí de hipocresía y las traducciones de injusticia o de iniquidad, o sea, de la anomia, nomos, la ley, ¿no? Y entonces de la falta de ley, de la transgresión de la ley. Qué duro para un fariseo que le dijeran que no cumplía la ley. Pues ellos lo que andaban buscando era cumplir, porque son cumplidores. Pero aquí la palabra es dura, ¿ya? Y luego el segundo ay de ustedes, escribas y fariseos, que edifican los sepulcros, que le levantan sepulcros, que construyen, esa es la idea, ¿no? Y sepulcros y los embellecen, los adornan, ya, sí, claro. Son, aquí el término sepulcro es nemeia, es decir, nemeia, es los monumentos fúnebres, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, esa es una manera de aparentar honrar a los profetas. Claro, porque usted les construye, vaya, piensen, ¿no? En todas nuestras ciudades, ¿no? Hay esas efigies, ¿no? Del prócer, el líder que liberó al país. Y entonces allá un Simón Bolívar, por ejemplo, evidentemente, un Sucre, un Bernardo O'Higgins o un general de San Martín. En el caso nuestro no fue el liberador propiamente, pero es el prócer Francisco Morazán. Y bueno, y ahí vamos, haciendo efigies de estos grandes. Hay que reconocerlos. Sí, pero el problema está en lo que sigue, porque el versículo que sigue es el problema. Porque si hubiéramos estado ahí, nosotros no hubiésemos sido coinonos, no hubiésemos sido cómplices, ¿ya? Nosotros no hubiéramos derramado la sangre de los profetas. O sea, por favor, hombre,
Es decir, eso, miren, a mí me llama la atención eso, esa manera tan, ¿cómo les diría?, atemporal, ¿ya? De estar pensando que nosotros, si hubiéramos estado en el siglo XVI, claro, no hubiéramos maltratado a los indígenas como lo hicieron, dicen los conquistadores, sí, bueno, y entonces ya empezamos con nuestras maneras, y a suponer que qué barbaridad la Inquisición o las cruzadas, cualquier cosa, invéntese usted para atacar a la iglesia, ¿no? En el fondo, usted no estuvo ahí, oiga. Y esto es muy bonito, ¿no? Por eso Jesús terminará diciéndoles, ¿no? Con esto más bien ustedes lo que dicen es que son hijos de los que mataron a los profetas. Ustedes están reconociendo, pero si nosotros hubiéramos estado, no lo hubiera. Por favor, hombre, usted, cada uno es hijo de su siglo, ¿no? Usted y yo somos hijos de 100 años a saber cómo nos van a juzgar a nosotros. ¿Qué van a decir de nosotros? Esa locura que hacían ustedes en esas publicaciones, saliendo en la tal televisión, ¿cómo le llamaba? Televisión, yo qué sé. Ya, pónganle, así nos pasa, ¿no? Entonces, no hay que caer en este juego, no hay que caer en este juego, porque efectivamente, si yo pretendo ser diferente a mi antepasado, o sea, porque evidentemente tenemos una historia familiar, evidente, una historia social, grupal, nacional, sí, sí, pero si queremos ser diferentes, tengamos cuidado de que no vayamos a estar repitiendo los mismos pecados. ¿Ya? Porque terminen ustedes los que sus padres comenzaron, ¿ya? De hecho, literalmente el griego lo que dice es colmen ustedes, o sea, llenen hasta el plerosate, completen, termínenlo, ¿ya? Lo que ustedes, la medida que tomaron sus padres, el metrón, que viene la palabra metro. En el fondo, terminemos, ¿qué es esto? Sigue Jesús denunciando la hipocresía exterior. Sigue, en este caso llega a decir una incoherencia histórica, ¿no? O sea, de falta de coherencia. Y luego, pues está de alguna manera anunciando su muerte. Está diciendo claramente la manera como va a morir. Terminen lo que colmen, llenen hasta el al pleno, hasta el total, ¿ya? Bueno, ¿qué nos deja eso a nosotros? Cuidado con las hipocresías. Seguimos en lo mismo, ¿no? Podemos salir de la hipocresía. Claro que debemos. La autenticidad, la coherencia es fundamental, incluso para que nuestro mensaje sea creíble. ¿Ya? Vean cómo se aman. Bueno, lo nuestro no es un asunto meramente intelectual. Es más que eso. Y deberíamos todos de proponernos esta palabra. Sí, ay, qué barbaridad lo que hacían los escribas y los fariseos. Y usted también lo hace y yo lo hago también. Perdón que sea tan duro. Pero bueno, cambiemos. ¿Para qué escuchamos esto? Para cambiar. Bueno, les invito a hacer oración y la oración es a Santa Mónica pidiendo su intercesión. Gloriosa Santa Mónica, modelo de madres, tu vida la admiramos en los vaivenes de tu hogar y sobre todo siguiendo a tu hijo Agustín. Supiste atraer a tu esposo hacia Dios e igualmente a aquel hijo que había perdido la fe. Le seguía, llamándole, orando, llorando. Consíguenos que comprendamos el papel sagrado de las madres y su influencia en el hogar. Confiamos nuestra familia a tu protección. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Mónica de Tagaste, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.